Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Biscochea y hoy vengo a hablarles sobre los métodos de descubrimiento de pozos. ¿Ok? Primeramente, quiero hablar sobre cuáles son los métodos que se utilizan para el descubrimiento de pozos o los pasos que hay que realizar. ¿Ok? Lo primer paso que hay que realizar es el estudio permanente del área al localizar el yacimiento o la acumulación de hidrocarburos en volúmenes existentes en el subsuelo. ¿Ok? Mediante operaciones necesarias, ya sean operaciones geológicas, geofísicas, geoquímicas, sismógrafos y de perforación. ¿Ok? Esos son los principales pasos que hay que realizar para descubrir un yacimiento de hidrocarburo o petrolífero. ¿Ok? Primeramente hay que identificar luego el área de interés, que esta comienza con una fase preliminar que se inicia con la exploración de un área virgen o desconocida, en la cual se utilizan los métodos directos e indirectos como la geología de superficie, la que se basa en la muestra de rocas, la geología de campo, que se basa en el reconocimiento también aéreo, también la parte de las fotos aéreas, los mapas topográficos, a diferentes escalas de imágenes a radar y los métodos magnéticos y gravimétricos, ¿ok? Principalmente después de identificar el área, se viene a estudiar, ¿ok? Lo que es la parte de los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos, principalmente para que se genere una acumulación de hidrocarburos de petróleo o crudo o gas, primero se deben de conjugar varios factores para que este hidrocarburo pueda existir. Primero eso, debe existir la roca madre, que es la generadora rica en materia orgánica y que a través de procesos geológicos produce esta transformación de materia orgánica a hidrocarburos. También debe existir una roca reservorio, la cual se caracteriza por tener ciertas condiciones, como lo es la porosidad para contener ya sean los fluidos, los hidrocarburos, y su vez debe de tener una permeabilidad, que es la conformación geométrica por donde va a estar los fluidos, los hidrocarburos, que también se le conoce como estrampamiento o también se le dice trampa. ¿Ok? Además deben darse ciertas condiciones geológicas para que estos hidrocarburos sean expulsados de la roca madre y a través de ella hacia las trampas, lo cual indica que debe existir un camino que pueda terminar en la superficie, ¿ok? Así que bueno, eso es la parte de la evidencia de los hidrocarburos. Posterior a eso, ¿ok? También otro método de exploración es la basada en la geología de superficie, ¿ok? Entonces directamente la geología de superficie es la existencia de petróleo, ¿ok? En el subsuelo y está relacionada también con eventos geológicos sincrónicos y con unos tipos de rocas particulares yacentes desde la columna litológica de la corteza terrestre. Para analizar esta posibilidad se recurre a un principio de geología de superficie y esta parte de la geología ha contribuido en la prospección tanto petrolera como el desarrollo de la industria minera, en la construcción de obras civiles y en gran envergadura hasta la industria, etcétera, etcétera. En las primeras etapas de exploración, los geólogos observan fácilmente la superficie y con los análisis de las muestras de laboratorio se toman los datos después de haber recorrido esos territorios extensos, ¿ok? Para luego saber cuál es el material que les funciona a ellos para poder realizar ese estudio. Entonces, ¿cuál es para otro método para descubrir ya sea los yacimientos petrolíferos o de hidrocarburos? También está el levantamiento gravimétrico,
que son estudios que se refieren a las mediciones realizadas de las densidades de la roca, ¿ok? Todo está basado en la en la fuerza de gravedad debido al levantamiento, o sea, al levantamiento gravimétrico. Entonces, cuando se hace el estudio gravimétrico, se mide la variación de la densidad de la roca a través de los cambios de la gravedad. Esta tecnología se utiliza principalmente en la minería y obviamente en la industria del petróleo y el gas, y proporciona a los geólogos como geofísicos una imagen de la geología del subsuelo en el área estudiada para que puedan visualizar lo que está debajo de la tierra, ¿ok? Y también está la exploración sísmica, que es un método geofísico de prospección que permite conocer la profundidad de la forma de la disposición de las diferentes unidades litológicas. Esto es posible mediante una detección de lectura e interpretación de ondas sísmicas de subsuelos producidas por una fuerte energía instalada en las profundidades georreferenciadas, ¿ok? Entonces, todos estos métodos nos permiten a nosotros como a los geólogos o a los principales personas que quieran sacar el hidrocarburo, estudiar lo que es la parte de los pozos, y esto conlleva a diferentes etapas, ¿ok? Existen muchísimas otras etapas, existen muchísimas otras formas de exploración. Sin embargo, estas son las principales, también basadas también en la parte petrolera. Así que muchísimas gracias por su atención, y luego viene mi compañera a hablarles sobre su parte. Mi nombre es Eliane Martínez y yo le voy a estar exponiendo sobre los métodos exploratorios en Venezuela. Descenso de la exploración de superficie y la intensificación de evaluación exploratoria mediante el uso de toda tecnología disponible: gravimétrica, magnetometría, sísmica y geología de superficie. Descenso de la exploración de superficie es el conjunto de las actividades que conducen al estudio de la caracterización geológica en una determinada zona. Esta permite establecer los sectores que presentan manifestaciones o indicios sobre sustancias mineralizadas para ser evaluadas mediante aplicación de métodos de técnicas directas o indirectas. Intensificación de la evaluación exploratoria mediante el uso de toda la tecnología disponible. Gravimetría. Se basa en las medidas de variación de una aceleración de la gravedad debido a la distribución de rocas con diferentes densidades en el subsuelo. Magnetometría. Entrega información acerca de la profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. Sísmica. Se utiliza para medir la velocidad de propagación de las ondas acústicas en el subsuelo. Y la geología de superficie, estudios exploratorios encaminados a la selección de las áreas dentro de un yacimiento con base en la información geológica. Exploración costa afuera, faja petrolífera del Orinoco y comienzo de la sísmica 3D. Exploración costa afuera. Las exploraciones costa afuera y exploración y producción que se realizan en las regiones costa afuera son más complejas que las que se realizan en tierra firme. La exploración costa afuera abarca la búsqueda, procesamiento e interpretación de los datos geológicos, petrofísicos y geoquímicos provenientes de las pruebas realizadas bajo el agua, con la posterior perforación de un pozo, tanto en mar abierto como en mares inferiores y lagos. También se usan barcos, hidrófonos y algunas técnicas para realizar las operaciones en la parte submarina. Estas estructuras tienen que tener también abarca entre 20 y 100, 200 personas, trabajadores, y también contienen control y también comunicaciones y algunos equipos necesarios para poder estar en funcionamiento en la plataforma. Su función
es tratar de tener la mayor cantidad de producción de las operaciones en el área, en las instalaciones submarinas. También esta exploración costa afuera, el desarrollo de ella, ayuda a explotar los hidrocarburos en áreas cada vez más profundas. Faja petrolífera del Orinoco y es una extensa zona geográfica ubicada al norte del río Orinoco y su desembocadura en Venezuela. Esta fue descubierta en 1936 y su nombre se debe a la cercanía del río Orinoco. Se extiende sobre un área de unos 650 kilómetros de este a oeste y 70 kilómetros de norte a sur, para una superficie total de 55.314 kilómetros y un área de explotación actual de 11.593 kilómetros. Estos abarcan los estados venezolanos de Guárico, Anzoátegui, Monagas y del Tamacuro, en la que va desde el suroeste de la ciudad de Calabozo, en Guárico, hasta la desembocadura del río Orinoco en el Océano Atlántico. Es considerada la acumulación más grande de petróleo pesado y extrapesado existente en el mundo. En las reservas petroleras, en la faja en PDVSA, se estima que hay unos 1,36 billones de barriles. Comienzo de la sísmica 3D. La finalidad de los programas de exploración sísmica es localizar las rocas porosas que almacenan los hidrocarburos, petróleo y gas. Los programas de exploración sísmica pueden ser 2D y 3D. Los sísmica de 2D, esta aporta imágenes en dos dimensiones de la capa de la Tierra, su forma y su estructura. También, pero nos permite nada más información en plano vertical. Y la sísmica 3D nos da información de las gráficas tridimensionales que nos da para poder tener información si hay o no hidrocarburos en la superficie. En una cuenca sedimentaria es lo que llamamos proceso exploratorio. Este proceso implica el uso de las tecnologías avanzadas, a menudo en fronteras con los campos de la geología, la geofísica, la geoquímica, la perfilaje de pozos. En la actualidad, la búsqueda de los hidrocarburos se efectúa por métodos geofísicos, aptos para definir las condiciones estructurales del subsuelo. Estos métodos son complementados por sondeos exploratorios que permiten afirmar o no los resultados obtenidos con la prospección geofísica. Para llevar a cabo los procesos exploratorios, las industrias petroleras trabajan en base a proyectos que componen una labor sistemática, es decir, donde cada una de las actividades depende de las otras. Bueno, los proyectos que son PGO son proyectos generadores de oportunidades. Los que son PGP son proyectos generadores de prospectos. PEP, proyecto de evaluación de prospectos. PDP, proyecto de delineación y desarrollo. Estos proyectos se utilizan para la caracterización de los pozos. Ahora tenemos lo que es la geología de superficie. La geología de la superficie fue la primera utilizada para ayudar a la industria petrolera a interpretar las manifestaciones e indicaciones de la naturaleza sobre las posibilidades de encontrar depósitos petrolíferos. Por observaciones y estudios de la topografía del área, se asentaban los rangos remanentes de la erosión, el afloramiento de los estratos y sus características en el curso lechoso de los ríos. Tipo de roca, descripción de fósiles, vegetación, entre otros. Entre los detalles que finalmente aparecían en las láminas de los mapas, el informe de evaluación preparado para ser interpretado. La investigación geológica de la superficie, sin embargo, esta técnica no puede proporcionar indicaciones sobre las variaciones de las profundidades de las estructuras tectónicas, las características de la porosidad y la permeabilidad de la roca. Tenemos lo que es la geología del subsuelo. Para lograr caracterizar a las rocas del subsuelo, encontraron una forma parte de las herramientas de exploración de la geología física, la historia, la estructura, la paleontología, la geomorfología, la mineralogía, la sedimentología y la estratigrafía. Exploración. Faltaba todavía las aplicaciones de otros métodos y conocimientos científicos que antes de las perforaciones
ofrecieran al explorador información anticipada acerca de las formaciones que distribuyeran la posición de la profundidad del espesor y otros detalles que ayudarían a las compañías de exploración a tener más certeza. Estas técnicas son complementarias de la geofísica, representadas por la gravimetría, la magnetometría y las refracciones sísmicas. A menudo durante la exploración se realizan cuencas de levantamiento gravimétricos o magnetométricos, con el fin de delimitar la geometría espesor de las columnas sedimentarias y conformar del basamiento cristalino. Si todo resulta prometedor desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto, se procede a diseñar el levantamiento de líneas sísmicas regionales, de luego de ser procesadas e interpretadas. Nos indican las áreas más interesadas, procediendo al levantamiento de dichas áreas de líneas sísmicas como menor espacio o semirregionales. Con toda la información se realizan mapas del subsuelo representados por aquellos niveles estratigráficos más interesantes desde el punto de vista de la existencia de la roca yacimiento y posibilidades de haber capturado hidrocarburos, o sea, existente un sello. La sincronización de las edades de la generación de la migración de los hidrocarburos y la preservación. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Reina Barreto y le voy a exponer sobre la exploración avanzada y de desarrollo. Generalmente, cuando un pozo resulta económicamente explotable, se diseñan perfiles de avanzada, los cuales nos van a permitir conocer la extensión real del yacimiento y el tipo de límite que va a tener este perfil. Como podemos observar aquí, tenemos un mapa estructural de la parte superior de un anticlinal petrolífero, en donde observamos en la parte de color azul, que es la zona estéril, es decir, la zona acuífera. Tenemos la parte de color naranja, que es la zona petrolífera, que en ella existen abundantes pozos, los cuales podemos extraer petróleos del subsuelo. Tenemos la zona gasífera. La zona gasífera hace referencia a yacimientos o bien sean terrenos en los cuales existe la presencia de gas natural. Tenemos aquí estas líneas de color rojo que son fallas. Generalmente son fracturas en forma plana en el terreno, en los cuales podemos observar que unos bloques se desplazan con respecto al otro. Tenemos los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos son métodos de prospección indirecta o exploración. Generalmente con los métodos geofísicos podemos encontrar las anomalías geofísicas. Las anomalías geofísicas hacen referencia al concepto central de la geografía geofísica prospectiva, que no trata más que registrar, procesar y graficar perfiles cuyos datos nos van a dar los diferentes campos físicos en el área de potencial de interés exploratorio o de desarrollo de recursos. Generalmente los métodos geofísicos deben ser considerados como complementarios, los cuales deben ir acompañados de prospecciones directas, como lo son los sondeos. Actualmente, todos los estudios son realizados con estos métodos geofísicos, porque estos tienen una capacidad de conocer las estructuras y las condiciones del subsuelo, así como conocer las columnas estratigráficas y tectónicas, las cuales nos van a permitir conocer el tipo de yacimiento existente. Gracias a la rapidez y economía que tienen estos yacimientos, ellos están capacitados para acceder a zonas, hacer estudios en zonas de difícil acceso para el ser humano, como lo es el interior de la Tierra y los yacimientos metalíferos, como la prospección y exploración. Mediante estos métodos podemos obtener información de todas esas zonas sin hacer perforaciones de alto costo. En los métodos geofísicos podemos nombrar diversos métodos que son de gran importancia, como lo es el método gravimétrico, que este se encarga de la morfología regional, la morfología geológica regional y la morfología del basamento. También existe el método magnético, que es un método geofísico, y este nos permite descubrir el tamaño y forma de una cuenca.
Y tenemos los métodos sísmicos, que estos nos dicen la caracterización del subsuelo y del basán. Tenemos los métodos eléctricos de exploración. Estos métodos eléctricos de exploración son métodos geofísicos. Ellos están empleados para conocer las características geotécnicas de un terreno. Esta prospección tiene como objetivo determinar las características que forman las rocas presentes en el subsuelo y su distribución, de tal manera que podamos conocer todo el proceso que éstas han tenido debido a la presencia de agua subterránea o al contenido mineralógico que forman las rocas presentes. Los métodos eléctricos de exploración podemos encontrar diversos instrumentos que podemos utilizar. Entre ellos tenemos los sondeos receptivos, que estos sondeos tratan de calcular las propiedades eléctricas tanto de las rocas como de los minerales, pero especialmente de su receptividad. Estos sondeos receptivos, ellos se dividen en sondeo eléctrico vertical, que estos métodos también son métodos geofísicos, que calculan la variación de la receptividad de los materiales presentes en el subsuelo. Estos métodos eléctricos verticales los podemos utilizar para los cambios litológicos verticales, para la detención de cavidades y para los estudios de tomas de tierra. Dentro de esos mismos sondeos receptivos encontramos las calicatas eléctricas, que estos están diseñados para obtener perfiles de las propiedades resistivas del subsuelo a una profundidad investigada. Esta la usamos para los cuerpos conductivos, el techo de roca sana y para los cambios litológicos verticales. También, dentro de los instrumentos que podemos utilizar en los métodos eléctricos de exploración, tenemos los sondeos electromagnéticos, que estas calculan la receptividad de las propiedades del subsuelo. Esta la podemos aplicar para las condiciones de agua y electricidad, para la localización de restos arqueológicos, para los contactos y buzamientos, para la detención de fallas y para las instrucciones salinas de acuíferos. Estos métodos eléctricos han tenido un gran impacto en la vida humana, ya que mediante ellos podemos encontrar recursos que son explotados y explorados por el hombre para luego convertirlos en productos útiles para su desarrollo y bienestar. También nos permite crear nuevas técnicas para conocer los materiales radioactivos de alto nivel productivo. Gracias. Métodos petrofísicos modernos. La tecnología de inversión petrofísica de registro de pozos permite estimar los parámetros del sistema de poros secundarios y con esto obtener modelos de simulación que permitan ubicar intervalos fracturados, intervalos de mayor interés, intervalos compactos, así como una serie de parámetros que ayudan a caracterizar el medio. La tecnología desarrollada toma en cuenta la microestructura compleja de formaciones carbonatadas de doble porosidad. El método se basa en la inversión conjunta y simultánea de los registros convencionales de pozos para realizar la caracterización litológica y petrofísica de rocas carbonatadas con arcilla. Asimismo, considera un modelo petrofísico unificado con diferentes tipos de poros, a través del cual se calculan diferentes propiedades físicas. Es posible también evaluar parámetros petrofísicos de formaciones del subsuelo, tales como litología de la roca, tipo de porosidad, conectividad de fracturas y búbulos y saturaciones de aceite original y remanente. El software Petrofiscal Inversion of Log Data versión 1 es una herramienta computacional para la evaluación petrofísica de formaciones carbonatadas, usando la inversión conjunta de los registros convencionales. Para la aplicación de la herramienta IMP PILD se requieren los siguientes datos de entrada: registros sónicos con tiempo de onda P y onda S, registro de resistividad eléctrica somera y de alta profundidad, registros de densidad, registro de neutrón, que sería la porosidad total, registro de rayos gamma y por último el registro del índice de absorción fotoeléctrica. Aquí podemos observar en cada una de las columnas cómo se registran los datos En la primera columna, la litología, volúmenes de caliza, dolomía y arcilla. En la segunda columna, la evaluación cuantitativa de porosidad primaria.
de porosidad primaria, secundaria y arcilla. En la tercera columna, saturaciones de aceite original y remanente en poros primarios. En la cuarta columna, saturaciones de aceite original y remanente en poros secundarios. En la quinta, la evaluación cuantitativa de porosidad de búbulos y sus formas. En la sexta, la evaluación cuantitativa de porosidad de fracturas. En la séptima podemos observar los parámetros de conexión de sistemas de búbulos y fracturas. En la octava, la porosidad secundaria no conectada. En la novena, la porosidad secundaria conectada. En la décima, las zonas de alta permeabilidad. Y en la onceava, la corrección y reconstrucción de los registros. Esta tecnología supera a las opciones comerciales disponibles, ya que evalúa de manera precisa el tipo de poro en las formaciones y aporta elementos adicionales para ubicar los hidrocarburos remanentes en el sistema de porosidad, lo cual es fundamental para definir el proceso de recuperación mejorada que podría ser aplicado. Los métodos geoquímicos. La exploración geoquímica utiliza métodos directos para determinar la presencia de acumulaciones de hidrocarburos. La mayoría de los grandes descubrimientos de hidrocarburos en el mundo se realizaron con base en manifestaciones superficiales cuyo nombre es manaderos, y se considera que con base en esta evidencia directa se ha descubierto más aceite y gas que con cualquier otra técnica de prospección. Los manaderos y microescapes de aceite y gas en la superficie terrestre y fondo marino son el resultado de la migración vertical de hidrocarburos de los yacimientos hasta la superficie. Los escapes o manaderos pueden clasificarse para operaciones de campo en tres grupos: manaderos activos o vivos, que pueden ser de gas, aceite liviano, pesado o asfalto; manaceites inactivos o muertos, que son normalmente asfaltitas o pirutumenes no conectados a líquidos; manaderos falsos, materiales que pueden tener la apariencia de manaderos activos o inactivos, pero que no están relacionados a la acumulación de hidrocarburos. Exploración costa afuera se realiza tomando muestras en los 6 pies superiores de los sedimentos y recogiendo la parte inferior de la muestra en un colector para empacarla en plástico, evitando el contacto con el aire y la pérdida de hidrocarburos absorbidos. La profundidad de muestreo no es tan crítica en áreas cubiertas por agua como lo es en tierra. Para las primeras, el primer pie parece contener mayores concentraciones de hidrocarburos, contrario a lo que ocurre en tierra, en donde los primeros 3 a 6 pies contienen muy bajas concentraciones. Las muestras de área costa afuera son analizadas en forma similar a las terrestres, pero tal vez, debido a la capa de agua, los valores bases, background, para áreas petrolíferas son mayores que los correspondientes en la Tierra. Exploración aeroespacial constituye una herramienta fundamental para el trabajo de los geólogos, con la incorporación de imágenes tomadas por aviones en vuelo bajo e imágenes tomadas y transmitidas por satélites artificiales o sensores remotos. Estas ayudan a construir los mapas geológicos, en los que se identifican características de un área determinada, tales como vegetación, topografía, corrientes de agua, tipos de roca, fallas geológicas, entre otras. Esta información da una idea de aquellas zonas que tienen condiciones propicias para la presencia de rocas sedimentarias, con condiciones de yacimientos sepultadas en el subsuelo. Buenas, mi nombre es Natasha Vaca y en la siguiente presentación estaré desarrollando los métodos geofísicos de exploración y la clasificación de los pozos. Los métodos geofísicos de exploración es la aplicación de la física en búsqueda de yacimientos. En el campo de la geofísica existe una amplia división de métodos geofísicos. Están aquellos que hacen uso de los campos naturales de la Tierra y también están los que requieren la entrada en el terreno de energía generada de manera artificial. Entre los métodos geofísicos de exploración tenemos el método gravimétrico. La gravimetría es un método muy importante en la búsqueda de depósitos minerales.
Esta consiste en la medición de la aceleración de gravedad sobre un terreno y tiene como fin detectar las variaciones de densidades en las unidades geológicas que se encuentran presentes en el subsuelo. El método gravimétrico fue el primer método geofísico aplicado para la exploración de hidrocarburos. El instrumento que se encarga de medir la gravedad terrestre es el gravímetro. En cuanto a sus aplicaciones, este se usa en el estudio de cuencas sedimentarias, así como en la exploración de petróleo y minerales, el estudio de aguas subterráneas, la geodesia, el mapeo geológico regional, la ingeniería civil ligada a la geotecnia y la arqueología. Se plantea en terreno un diseño de perfiles o mallas y se instala en cada punto el gravímetro por varios minutos a fin de que se vaya a tener una medición con repetibilidad estable. Además, en cada estación se debe de medir la elevación con una exactitud inferior a los 10 centímetros. En cuanto a sus resultados, estos se pueden representar mediante perfiles o mapas con la anomalía de Bouguer o también mediante inversiones 2.5D o inversiones 3D. El método magnético. La Tierra es considerada un imán natural, por lo tanto, esto da lugar al campo magnético terrestre. Los métodos magnéticos se basan en la detección de variaciones del campo magnético debido a la presencia de estructuras subsuperficiales. Las anomalías que se miden son debido a la emanación inducida o remanente de los materiales. En la prospección petrolífera, el método magnético se encarga de dar una información acerca de las profundidades en las cuales se encuentran las rocas que pertenecen al basamento, mientras que en la exploración minera da una información mucho más directa acerca de los minerales magnéticos. Esta técnica es especialmente útil para obtener información sobre estructuras arqueológicas que hayan estado sometidas a altas temperaturas, así como también en la localización de cuerpos metálicos, como sean municiones no explosionadas, tuberías y sondeos que han sido olvidados. Entre sus otras aplicaciones, tenemos que se usa para la búsqueda de aguas subterráneas y también por medio de estudios aeromagnéticos se pueden localizar zonas ya sean de fallas, de cizallamiento o fracturas que pueden llegar a albergar una variedad grande de materiales y dirigir a una mineralización epigenética. El instrumento utilizado en este método es el magnetómetro, el cual se encarga de detectar la presencia de minerales magnéticos, como lo es la magnetita, la cual se puede encontrar en rocas ígneas de origen volcánico o en rocas sedimentarias, pero en mucho menor cantidad. Los métodos radiactivos son aquellos que son empleados en la prospección de minerales, de elementos radiactivos, uranio, torio y de minerales también de interés comercial. Este método usa aparatos sensibles a la radioactividad para detectar directamente la presencia de aceite. La presencia de sustancias radiactivas en las rocas puede ser usada para obtener también diagramas de pozos petrolíferos. También permite detectar los minerales de interés comercial que pueden ser descubiertos por la asociación con dichos elementos, así como también es utilizada para la determinación de la edad de las rocas a través de las leyes que gobiernan la velocidad de desintegración de los elementos que se encuentran contenidos en ella. El método sísmico es el método que consiste en crear temblores artificiales. Esto se hace mediante la activación de cargas explosivas a profundidades de 10 y 30 pies. También se hace mediante la descarga de un gran peso sobre la superficie del suelo o mediante la utilización de vibradores o vibrosis. A su vez, esto va a generar tres tipos de ondas. Pueden ser las ondas P o ondas primarias, que son ondas longitudinales y de compresión y se desplazan en la dirección de propagación. Estas se transmiten en medios sólidos y fluidos y son ondas que se mueven a mayor velocidad. Las ondas S, o también conocidas como ondas secundarias, son ondas transversales. Estas se van a desplazar de manera perpendicular a la dirección de propagación. Se transmiten solamente en medios sólidos y la velocidad es mucho menor a la de las ondas primarias. Y las ondas superficiales, que son las ondas que se van a generar
una vez hayan llegado las anteriores a la superficie del terreno. Por lo general, los daños causados por los terremotos y maremotos son consecuencia de estas ondas. A su vez, estas ondas pueden ser de dos tipos, Rayleigh y Lowe, y se comportan como ondas longitudinales o transversales respectivamente. El método sísmico, a su vez, se clasifica o se divide en sísmica de refracción y sísmica de reflexión. La sísmica de refracción es la técnica más versátil en la caracterización geológica y geomecánica del terreno y se fundamenta en el análisis de las ondas sísmicas refractadas entre dos unidades que tienen una distinta velocidad sísmica. Por ejemplo, sería el límite entre dos litologías distintas para establecer una sección del terreno donde interpretar su estructura y su estado. Los estudios de refracción proveen una sección de velocidad sísmica en la que es posible interpretar la estructura y estado del terreno a lo largo de grandes distancias. La sísmica de reflexión. En esta se fundamenta que la propagación de las ondas sísmicas, ya sean ondas P o ondas S, son para la creación de una sección donde se analiza la estructura del terreno. Este método tiene grandes ventajas de aplicación en sitios donde las discontinuidades o cambios de formación están muy próximos a la superficie. Y la propiedad física a medir en los métodos sísmicos es la velocidad de propagación de las ondas que viajan a través del suelo. Las ventajas del método sísmico es que se conoce el lugar exacto donde se genera, también se conoce el momento preciso en el cual se inicia el movimiento sísmico y dentro de ciertos límites la energía que es liberada se puede regular de manera que sea conveniente para ser detectada. También esta se puede generar las veces que sea necesario y como ya se conocen las características del lugar, los dispositivos que se usan para detectar la llegada de las ondas sísmicas se pueden colocar en las posiciones más convenientes que le proporcionen la mejor información del subsuelo. Clasificación de pozos según la AE. Según la AE, los pozos se clasifican en pozos exploratorios. Estos pozos son los que se perforan como investigación de una nueva acumulación de hidrocarburos, es decir, que se van a perforar en zonas donde antes no se había encontrado ni petróleo ni gas. Este tipo de pozos puede perforarse en un campo nuevo o en una nueva formación productora dentro de un campo existente. También es importante destacar que cualquier pozo que se perfora con el objetivo de producir hidrocarburos, en un principio es un pozo exploratorio, pero después de que este se perfora y dependiendo también del área donde se haya perforado y del resultado de esa perforación, la clasificación del pozo puede variar y puede cambiar y ser un pozo productor o un pozo no productor. Los pozos productores son aquellos que permiten extraer los fluidos de las formaciones productoras. Y los pozos no productores, que se conocen como pozos secos, son aquellos pozos que se perforan con el objetivo de producir hidrocarburos, pero que una vez ya terminados no producen ni la cantidad de petróleo ni la cantidad de gas suficiente como que para que su producción sea económicamente rentable. Y de acuerdo al área en la cual se perforan los pozos, estos pueden ser de desarrollo si se encuentran dentro del área aprobada o de avanzada si se encuentran fuera del área aprobada. Los pozos de desarrollo son aquellos pozos perforados con la finalidad de explotar, extraer y drenar la reserva de un yacimiento. El objetivo principal de este pozo es que se aumente la producción del campo, por lo tanto se perfora dentro del área aprobada. Sin embargo, y debido a la incertidumbre acerca de la forma o el confinamiento en el que se encuentran los yacimientos, algunos pozos de desarrollo pueden resultar secos, como lo dicho anteriormente. Y los pozos de avanzada son aquellos que los pozos de avanzada, después de una perforación de un pozo exploratorio en un área inexplorada que resulta productor, se perforan con el objetivo principal de establecer los límites de yacimiento. Sin embargo, estos también se perforan con el objeto de extender el área aprobada de un yacimiento
y si durante el desarrollo de la explotación del mismo se dispone de información que indique que este podría extenderse mucho más allá de los límites que una vez ya se habían establecido, entonces se perforan pozos fuera del área aprobada. Estos pozos también tienen mayor riesgo que los pozos de desarrollo debido a su ubicación. Mi nombre es Sócrates Vival, estudiante de la Cátedra de Geología del Petróleo, integrante del grupo número 1. Yo les voy a estar hablando sobre la estimación de reserva según ley. Primero, tenemos que saber lo que es una reserva de hidrocarburos. Son volúmenes de petróleo crudo condensado, gas natural de acumulaciones conocidas con fin comercial. Eso es lo que es una reserva. La ley estableció estableció 3 tipos de reservas: reservas probadas, reservas probables y reservas posibles. Las reservas probadas son volúmenes de hidrocarburos estimados con razonable certeza recuperable de yacimientos conocidos, de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible bajo condiciones operacionales, económicas y regulaciones gubernamentales. En el caso número 3 que tenemos a continuación, los volúmenes producibles de área aún no perforada situada entre yacimientos conocidos, en donde las condiciones geológicas y de ingeniería indican una continuidad. Tenemos lo que son ahora las reservas probables. Son volúmenes estimados de hidrocarburos asociados a acumulaciones conocidas, en las cuales la información geológica indica un grado menor de certeza a las reservas probadas, que se podrán recuperar. Estas reservas pueden ser estimadas suponiendo condiciones económicas futuras diferentes a las utilizadas en las reservas probadas. Tenemos lo que son las reservas posibles. Las reservas posibles son las reservas no probadas. En el análisis de datos geológicos de ingeniería sugieren que son menor ciertas al ser recuperadas que las reservas probadas y las reservas posibles. También tienen una subdivisión que tenemos que son reservas probadas primarias, que cuentan de una serie estimadas según la estructura del yacimiento, ya sea, por ejemplo, tenemos lo que son la serie 100, los volúmenes que podrían recuperarse de yacimiento en cuyos pozos no se han efectuado pruebas de producción, pero la caracterización de sus perfiles indican con razonable certeza la posibilidad de su existencia. En la serie 200 de las reservas probadas primarias tenemos que los volúmenes que podrían recuperarse a una distancia razonable más allá del área aprobada de yacimientos productores donde no se ha determinado el contacto gas-petróleo y en donde los límites probados se han establecido en función de los pozos estructurales más bajos. Tenemos la serie 300, que los volúmenes que podrían contener el área adyacente a yacimientos conocidos pero separados de estos por fallas sellantes siempre que dicha área haya razonable certeza en condiciones geológicas favorables para la acumulación. En la serie 500 nos dice que los volúmenes adicionales por la interpretación de parámetros por mejoramiento tecnológico. Tenemos lo que son las reservas posibles primarias, que cuentan de la serie 600, que son volúmenes sustentados por pruebas de producción o donde que no puedan ser producidas debido a las condiciones económicas en el momento de la estimación para ser rentable por no ser rentable al momento, sino en condiciones futuras. Tenemos la serie 700, que son volúmenes que pudieran existir en formaciones cuyos perfiles de pozo o núcleos de formación tienen características que presentan un alto grado de incertidumbre, que no son confiables. Tenemos la serie 800, que podrían existir áreas donde la interpretación de la información geofísica y geológica indican la existencia de una estructura mayor a la incluida dentro de los límites de las reservas probadas y probables. También tenemos lo que son la serie 900, que son volúmenes que podrían existir en segmentos fallados no probados, adyacentes a yacimientos probados donde existen una duda razonable sobre si esos segmentos contienen volúmenes recuperables. Tenemos también lo que son la serie 400, que vienen siendo la clasificación secundaria, las reservas probadas, que son volúmenes adicionales de yacimiento con estudios realizados que proyectan pilotes aceptables, exitosos.
Tenemos en las reservas posibles la serie 1000, que son volúmenes adicionales, son volúmenes adicionales de yacimientos cuyas características indican posibilidad de éxito al ser sometidos a recuperaciones secundarias. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la serie 100, la serie 200, la serie 700, y se encuentran en la leyenda. Los conceptos que le acabo de mencionar se vienen referidos a las características de cada pozo, como se ve reflejado en la imagen. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.